El amanecer del 2 de agosto del año 216 antes de nuestra era no llegó como un simple cambio de luz sobre la llanura puliense. Llegó como un presagio, como un filo invisible que cortaba la calma antes de la mayor masacre militar de la antigüedad. El sol, implacable, ascendía desde el horizonte como si fuera testigo y juez, y bajo esa claridad despiadada, dos ejércitos se preparaban para escribir con sangre una página que jamás se borraría. Roma había reunido una fuerza descomunal. Era la mayor que jamás había enviado al campo de batalla. 80.000 infantes, 10.000 jinetes, legiones reforzadas, aliados latinos, un cuerpo militar cuya sola presencia parecía capaz de aplastar cualquier obstáculo. Sus enseñas rojas se extendían como un mar de disciplina. Era la república llevada a su máxima expresión. Frente a ellos, Aníbal, un extranjero en tierras enemigas, con apenas la mitad de infantería y una caballería diversa y endurecida, alineó a sus hombres no para resistir, sino para transformar el campo de guerra en una trampa. Porque mientras Roma confiaba en su número, Aníbal confiaba en algo que nadie allí comprendía aún. Confiaba en la geometría del combate, en la ciencia de los ángulos, en la psicología de las masas humanas. La llanura era amplia, el viento casi no soplaba. La arena se levantaba en una neblina fina que irritaba los ojos y anunciaba que la visión sería un enemigo más. Cerca, el río Aufidio brillaba como un hilo de acero. Los romanos avanzaron hacia él buscando agua, y al hacerlo, se acercaron exactamente al punto donde Aníbal los quería. La formación cartaginesa se extendía en una suave curva convexa, una figura que muchos romanos confundieron con una debilidad, una panza sobresaliente de infantería ligera y tropas íberas y galas. Pero era una ilusión, una construcción deliberada, un arco invertido que era en realidad una trampa de hierro y voluntad. Detrás de esa curva, Aníbal ocultó a sus mejores tropas, la infantería africana, disciplinada, silenciosa, endurecida por años de campaña. En los flancos, distribuyó a su caballería. A la izquierda, los númidas, ágiles y feroces como aves de presa. A la derecha, la caballería pesada hispana y gala, hombres que cargaban con la violencia de un trueno. Todo estaba en su lugar. Todo era un engranaje destinado a moverse en perfecta sincronía. Los romanos, en cambio, formaron una columna compacta, casi un bloque sólido de hombres. Su objetivo era simple: utilizar su número para romper el centro enemigo. Era una estrategia lineal, previsible, una respuesta de fuerza ante lo que creían una debilidad. Pero la batalla no sería de fuerza, sería de pensamiento. Cuando los primeros cuernos resonaron y los tambores cartagineses marcaron el ritmo, la llanura vibró. Y entonces el choque comenzó. El centro romano avanzó como una marea incontenible. Hombres apiñados, escudos golpeando escudos, lanzas empujando hacia adelante. La masa era tan densa que quienes marchaban en las filas posteriores no veían al enemigo, sino solo las espaldas de sus propios compañeros. Era un monstruo de carne humana que avanzaba con fe ciega. El centro cartaginés retrocedió, lentamente, calculadamente. No era una derrota, era una danza. La curva convexa comenzó a transformarse en una concavidad. Un arco que cedía, pero no se quebraba. Los romanos creyeron que el enemigo estaba cediendo terreno, y cuanto más avanzaban, más se comprimían. El bloque se hacía más denso, más pesado, más difícil de maniobrar. Los flancos cartagineses permanecían firmes, y mientras el centro seguía retrocediendo, la trampa se cerraba. En el flanco derecho, la caballería hispana y gala cargó contra los jinetes romanos. El choque fue brutal. La arena se elevó en torbellinos mientras hombres y caballos se enredaban en un combate frenético. Pero la caballería cartaginesa, más numerosa y más experimentada, quebró la línea romana. No la empujó, la desintegró. Los jinetes de Roma fueron obligados a retroceder, luego a huir.
la derecha romana estaba perdido. Al mismo tiempo, en el otro flanco, los númidas acorralaban y distraían a la caballería ligera romana. No los atacaban de frente, los acosaban, los envolvían, los mantenían ocupados como si fueran sombras imposibles de atrapar. Los númidas no necesitaban vencer, solo necesitaban impedir que la ayuda llegara donde debía llegar. Y entonces llegó el momento que decidiría la batalla. La caballería pesada cartaginesa, tras dispersar a los jinetes romanos del flanco derecho, giró. No volvió al centro. No persiguió a los que huían. No buscó gloria inmediata. Hizo lo que Aníbal había planeado desde el principio. Cargó hacia la retaguardia romana. Fue allí que los romanos comprendieron, aunque ya era tarde. Porque mientras su infantería seguía avanzando hacia el centro enemigo, mientras creían tener la victoria en sus manos, el mundo se cerraba a su alrededor. La infantería africana, antes oculta, giró sobre sus ejes como compuertas de una presa que se cierran. Por ambos flancos comenzaron a presionar sobre la masa romana comprimida, y desde atrás, la caballería cartaginesa irrumpió como un martillo. Los romanos quedaron atrapados. Un ejército de casi 100.000 hombres se encontró rodeado por completo. Un círculo de acero, carne y voluntad que se estrechaba sin piedad. Polibio lo describe con un detalle casi insoportable. Los hombres no podían mover los brazos para luchar. Caían asfixiados, morían de calor, morían pisoteados por sus propios compañeros. Era una tragedia no solo militar, sino humana. Durante horas, el sol implacable cayó sobre la carnicería. Los cartagineses avanzaban ordenadamente, cerrando el cerco palmo a palmo. No había escapatoria, no había auxilio, no había esperanza para Roma en aquel valle. Cuando el combate terminó, la noche ya había caído. La llanura era un campo silencioso, donde solo se oía el crepitar del viento entre las lanzas clavadas en la tierra. Los cadáveres cubrían el suelo en montones que parecían colinas improvisadas. Entre 40.000 y 50.000 romanos habían caído. Fue el día más oscuro de la República. Aníbal, contemplando el resultado, no celebró. No podía hacerlo. Nadie celebra una tragedia, aunque sea necesaria. Sabía que había herido a Roma como nadie antes. Sabía que su victoria sería estudiada por siglos. Sabía que ese instante, ese momento exacto, era la cúspide de su genio militar. Pero también sabía algo más profundo. Sabía que Roma, incluso herida, incluso derrotada, incluso sangrando sobre la tierra apuliense, todavía viviría. Porque Roma, como Cartago, era un enemigo destinado a no desaparecer sin luchar. Y la guerra, lejos de terminar, acababa de entrar en su fase más oscura.